no estaban, la idea es ver algunas cosas que no se van a ver, creo que no están incluidas en los prácticos ni en la teórica, y pueden llegar a ser importantes, o ustedes pueden llegar a tener dudas acerca de eso. Y de paso, si quieren, el jueves podemos ver también alguna duda que tengan del teórico, o ver algunas otras cosas que no están en la teórica. El teórico es sobre todo cáncer de cuello uterino, por lo menos es lo que hasta este año veníamos dando en la teórica cáncer de cuello, y después en los casos también se vuelve a ver. Entonces, si bien es muy importante, sí. Los casos todavía no los han subido. Está solamente la microscopía y la parte de imágenes. Ah, bueno. Bueno, el teórico sí, pero los casos no. Está bien. Bueno, eso lo tendríamos que apurar porque ya tendría que estar... Quizás se tenía que haber subido el fin de semana, y con lo de la PEDCO se demoró un poco. Bueno, yo les averiguo eso. Sí, ya tienen que estar los casos. Bueno, hoy no es muy larga la clase, así que vamos a hacerlo más dinámico. Si tienen dudas, por favor, me las consultan a cualquiera de las vías que sea, ¿no? Bueno, y esto otra vez, yo les preparé como un caso disparador para que surjan algunas inquietudes y podamos tratar algún tema. El primer caso es una mujer de 51 años con una historia desde hace 7 meses de sangrado uterino de la perimenopausia. Se realiza el curetaje endometrial y posteriormente la resección del útero, y ahora vamos a ver las imágenes. Yo creo que un concepto que no sé si todos tienen, así como la menstruación es el primer sangrado, por así decirlo, se le dice menopausia a la última menstruación, y todo lo que es la perimenopausia, y realmente la mujer se considera menopáusica cuando ha pasado un año sin menstruar. Todas las alteraciones del ciclo que se dan alrededor de ese episodio es lo que se denomina perimenopausia. Es cuando el tenor hormonal empieza a disminuir, entonces puede comenzar a haber ciertas alteraciones en el ciclo, ciclos anovulatorios, pero se considera menopáusica cuando ha pasado un año después de la última menstruación. Y esto porque es importante también, por lo que acá nombra, ¿no? El sangrado uterino de la perimenopausia o posmenopausia, podríamos decir. Cualquier sangrado que se da después de la última menstruación, después de un año de la última menstruación, se considera un sangrado de la posmenopausia y es patológico. Después habrá que ver cuál es la causa de ese sangrado, pero sí ya se considera patológico si la mujer es menopáusica. Bueno, después podemos volver sobre estas preguntas. Vamos a ver primero las imágenes que... Acá tenemos una resección, una pieza de resección de útero o una histerectomía total. La pieza está abierta en sentido longitudinal. Tenemos entonces lo que es el cuerpo uterino, el istmo, que es la unión entre el endometrio y el endocervix, el istmo uterino, el canal endocervical, y finalmente tenemos el orificio cervical externo y el exocervix. Esta pieza está abierta en sentido longitudinal y es una histerectomía total. Acá nosotros tendríamos que describir cómo vamos a observar la serosa, que en este caso no se ve, y después cómo vemos el miometrio, el espesor miometral, y finalmente el endometrio y la cavidad endometrial. Entonces acá el miometrio se ve que está conservado, un espesor conservado, tiene este aspecto trabeculado que es típico, el canal endocervical está libre, y el exocervix, por lo menos lo que podemos ver acá, no tiene ningún tipo de alteración de significación. Acá lo que llama la atención es a nivel de la cavidad endometrial, que está como ocupada por un endometrio que está aumentado de espesor. Fíjense, normalmente el endometrio no tiene que medir más de 3 milímetros, si es una mujer menopáusica, menos todavía. Y en este caso vemos que hay una importante proliferación
En sectores acá tiene como un aspecto polipoide, que va a estar llenando la cavidad endometrial, y obviamente esto hay que realizar el estudio histológico. Cuando hay un sangrado de la posmenopausia, lo primero que se va a hacer va a ser un legrado, no se va a proceder a la histerectomía, se va a hacer primero el legrado endometrial, un legrado fraccionado, para ver cuál puede ser la causa de ese sangrado, y ahí sí pautar el tratamiento de la paciente. Acá ya nos adelantamos y tenemos directamente la pieza de resección endometrial, uterina, perdón. Y bueno, ¿cuáles son las posibilidades diagnósticas? Tenemos un endometrio que está aumentado de tamaño, por lo tanto es un endometrio hiperplásico desde el punto de vista de la macroscopía, ¿no? Y bueno, acá tenemos una primera imagen histológica, donde si nosotros sabemos que el endometrio en una mujer menopáusica es un endometrio más de tipo atrófico, porque ya sus ciclos no tiene el tenor hormonal como para provocar las fases proliferativa y secretora del endometrio, entonces el endometrio está quiescente y es un endometrio hipotrófico y atrófico. En cambio, en este caso, nosotros podemos ver que hay una importante proliferación glandular. Cuando estamos en el endometrio, para evaluar si hay hiperplasia, siempre hay que ver la relación entre las glándulas y el estroma endometrial. Entonces, si bien hay un aumento, si uno tiene en cuenta la edad de la paciente, las glándulas son regulares, son bien redondeadas, algunas lo que tienen son estas dilataciones quísticas, que esto es característico, y no hay atipía citológica, por lo menos a este aumento. Acá vemos otra vez a un mayor aumento. Para ver, una cosa que uno tiene que evaluar es si el epitelio presenta atipía o si es un epitelio normal. Acá vemos que el epitelio es un epitelio cilíndrico, que no muestra atipía citológica, es pseudoestratificado. Entonces, estamos en presencia de una hiperplasia. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la densidad glandular, pero también podemos decir que es una hiperplasia sin atipía, ¿no? Hasta ahora, y que se condice también con la macroscopía. Acá tenemos otro ejemplo de otro caso, en el cual nuevamente hay un sangrado uterino y nosotros, tanto sea en el legrado como en la pieza de resección, evaluamos el endometrio y tenemos que evaluar la relación glándulo-estromal. Y fíjense, si uno lo compara con la imagen anterior, que si bien había un aumento, todavía se conservaba el estroma endometrial en sectores. En este caso hay una marcada proliferación glandular. Las glándulas ya no son redondeadas o conservadas, como lo veíamos en el caso anterior, sino que las glándulas tienen luces irregulares. Fíjense acá, hay como correderas, digamos, dentro de la luz, como estructuras pseudopapilares. Esto no es normal. Al lado de las glándulas que veíamos en la otra imagen, que si la volvemos a ver, son redondeadas, son parejas, mantienen la estructura, pero están aumentadas en cantidad. En cambio, en este caso, además de estar aumentadas en cantidad, ya podemos decir que hay atipía, por lo menos atipía desde el punto de vista arquitectural, porque no conservan la forma normal de las estructuras glandulares. Fíjense que hay áreas como pseudopapilares, como en este lugar, y después una cosa que es importante para la histología y que se ve en todos los órganos glandulares es justamente cuando las luces pierden la forma normal, como sucede acá, ya tenemos que empezar a pensar que puede haber un proceso neoplásico. Y en este caso vemos que acá tienen formas como de cruz, acá también como de una V invertida. Estas formas anómalas dentro de las luces glandulares ya nos tienen que hacer sospechar que podemos estar en presencia de un cuadro de neoplasia o por lo menos de displasia. Lo que vemos acá es displasia. Recuerden que displasia es la desorganización de la forma, entonces esto es displásico.
Y por supuesto que a mayor aumento vamos a tener que ir a evaluar también la atipía a nivel celular, la atipía citológica. Y fíjense cómo hay una pseudoestratificación nuclear importante. El espesor, fíjense, de acá, de esta glándula, hay algunas figuras de mitosis. Otra vez hay glándulas con la luz totalmente colapsada, luces lineales más que redondeadas, y además se suma entonces la atipía citológica. Entonces, acá estamos en presencia de un cuadro de hiperplasia, porque hay un aumento de la cantidad glandular, pero con atipía citológica. Entonces, esas son las dos posibilidades si nosotros hablamos de hiperplasia endometrial. Las hiperplasias es un aumento, si ustedes recuerdan, tanto del tamaño como del contenido celular de un órgano, y de acuerdo a la nomenclatura, hoy día se clasifican como hiperplasia endometrial sin atipía, que es el primer ejemplo que nosotros vimos, y la hiperplasia endometrial atípica. ¿Y cuáles son las diferencias? La hiperplasia sin atipía tiene muy bajo riesgo de cáncer, un 1 a un 5%, en cambio la hiperplasia atípica se puede considerar un cuadro precanceroso con un 25% de probabilidad de evolucionar hacia un cáncer de endometrio. El tratamiento que se plantea es el tratamiento que puede ser hormonal o puede ser la resección, el legrado completo y un tratamiento de los síntomas. En cambio, cuando hay una hiperplasia atípica, ya el tratamiento se tiene en cuenta el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque es un tipo de hiperplasia sea, tenemos siempre presente la hiperestimulación estrogénica. La hiperestimulación puede ser un factor de riesgo tanto de la hiperplasia endometrial como del carcinoma de endometrio. Entonces, si nosotros dejamos librado a su evolución ese cuadro de hiperplasia con atipía, puede terminar en una pieza quirúrgica como esta, en la cual, fíjense, nuevamente tenemos una anexohisterectomía total, porque esto que se ve acá, medio atrás, que no está muy bien con las luces, pero esto son las trompas uterinas y acá está el ovario, entonces es una anexohisterectomía total. La pieza también se halla abierta de manera longitudinal, siempre se abre por la cara anterior. La apertura la tiene que hacer el patólogo. ¿Y por qué les digo esto? Porque es importante el momento de la apertura para evaluar si la neoplasia de endometrio está infiltrando en el miometrio. Y si está infiltrando, ¿hasta dónde va a llegar? Por eso, cuando hay una mujer, como en este caso, posmenopáusica con sangrado, se debe hacer en primer lugar un legrado fraccionado de endometrio. De acuerdo al diagnóstico, podemos inferir en este caso que era una hiperplasia endometrial atípica o una neoplasia intraepitelial endometrial o una hiperplasia endometrial atípica. Se va a proceder a la resección quirúrgica. Puede también darse el caso de que ya el diagnóstico del legrado sea un carcinoma de endometrio, cuando hay mucha atipía citológica y cuando las características macroscópicas que relata tanto el imagenólogo como el ginecólogo lo sugieren, puede informarse ya directamente un carcinoma endometrial. Bueno, entonces esta es la pieza de resección, se hace intraquirúrgica la evaluación de estas piezas ante el diagnóstico de un cáncer de endometrio. El ginecólogo opera a la paciente y manda la pieza de histerectomía en congelación, anatomía patológica. Congelación o diagnóstico intraquirúrgico es lo que se llama. Es cuando el patólogo evalúa la pieza porque va a determinar su diagnóstico una conducta al cirujano. Por ejemplo, en este caso, recibimos esta pieza de histerectomía, el patólogo la abre y se evalúa
el endometrio. Acá se ve claramente que hay una proliferación neoplásica, que es friable, hemorrágica, que va a estar ocupando, fíjense acá en el corte transversal, el tamaño que tiene este endometrio, que todo este sector acá se está metiendo en el miometrio, fíjense acá cómo está adelgazado el miometrio. Entonces, esta es una pauta que debe informar el patólogo en el momento de la congelación, hasta dónde infiltra el tumor en el miometrio. Y esto es lo que uno informa. Hay infiltración de la mitad interna, y eso le significa al ginecólogo una conducta quirúrgica, o hay infiltración ya de la mitad externa del miometrio. Y eso significa que la cirugía va a ser más amplia. En este caso informaríamos entonces que hay una pieza, es una pieza de resección de anexo histerectomía total, donde se ve una proliferación tumoral a nivel endometrial que infiltra los más del 50% del espesor miometral. Otra cosa que uno tiene que informar al ginecólogo es la presencia de infiltración en el canal endocervical. Y en este caso vemos que el tumor no compromete el endocervix. ¿Y eso por qué es importante? Porque también va a cambiar la conducta quirúrgica. Si hay compromiso del cuello uterino, del canal endocervical, el ginecólogo va a proceder a realizar una cirugía amplia, como si la señora tuviera un cáncer de cuello uterino. Perdón, voy a mirar el chat. El porcentaje de invasión, perfecto. Luisina acá me pregunta, sí, y el porcentaje de infiltración, lo que evalúa en este caso es hasta dónde compromete del miometrio, que es lo que decíamos, hasta dónde infiltra del miometrio, si es la mitad interna o si es más del 50% del espesor del miometrio. Eso hay que informarle al ginecólogo. Y otra cosa, como les decía, es si está infiltrado o no el endocervix. Si está infiltrado, el ginecólogo va a hacer una cirugía amplia con resección ganglionar, como si fuera un cáncer de cuello uterino. También, obviamente, hay que evaluar los cuernos uterinos, si están infiltrados o no, porque eso también va a tener otra implicancia para el tratamiento, pero se va a hacer más por diferido. En el momento de la congelación, entonces, lo que se evalúa es la profundidad de infiltración a nivel del miometrio y el compromiso del canal endocervical. Bueno, otra posibilidad, otro tipo de pieza quirúrgica que podríamos recibir es esta. Fíjense que en este caso está abierto también en sentido anteroposterior, es una histerectomía completa, pero acá yo ¿por qué se las puse? Porque es otra posibilidad de mucosa endometrial residual. Fíjense, acá tenemos el miometrio, es un útero que es bastante hipotrófico, ¿no? ¿Y esto por qué lo decimos? Por el aspecto acá del endometrio en los lugares donde no hay tumor. Esto sería el endometrio que debe observarse en una mujer posmenopáusica, que es un endometrio atrófico. Entonces, el tumor en este caso, que lo vemos acá como una lesión sobreelevada, medio polipoide, sangrante, igual que acá, friable, sangrante, pero la diferencia con la otra pieza es que acá está asentando sobre un endometrio atrófico. Entonces, yo les pongo este ejemplo para que ustedes recuerden que hay dos tipos de carcinoma endometrial. Está el carcinoma endometrial tipo 1, el cual es precedido por la hiperplasia endometrial y que en general se asocia a hiperplasia endometrial. Entonces el útero va a estar, el endometrio va a estar engrosado, hiperplásico, y además va a tener un cáncer. Y tenemos el carcinoma de endometrio tipo 2, que asienta sobre un endometrio atrófico y que es más agresivo. Se va a dar en mujeres de mayor edad, no tiene relación con el hiperestrogenismo y asienta sobre un endometrio atrófico. Y este es el caso. Además acá tienen otro hallazgo en el espesor de la pared miometrial, que es esta formación ovoidea, blanquecina,
seguramente elástica. Esto es un tumor mesenquimal. El tumor mesenquimal más frecuente es el tumor uterino más frecuente, que es el leiomioma. Es un tumor de músculo liso, que no tiene mayor relevancia en este caso porque su tamaño es pequeño. Sí confiere importancia a la mujer cuando adquiere gran tamaño y va a provocar sangrado. Entonces es el tumor más frecuente del útero, el leiomioma. Acá se los nombro porque justo está, pero no hace a este caso, ¿no? Es un tumor mesenquimal de músculo liso. Tiene otras variantes que si quieren lo podemos ver el jueves eso. Y obviamente acá también tenemos una lesión que sobresale también por el canal endocervical y probablemente llegue al exocervix también, y que acá adquiere la forma polipoide. Entonces puede ser el mismo tumor que esté comprometiendo el canal endocervical y además protruye como si fuera un pólipo. Bueno, no puedo, se ve bien que es una lesión tumoral porque tiene el mismo aspecto que tiene en este caso, pero que además está emergiendo también a través del endocervix y a través del canal endocervical. Entonces tendría un crecimiento de tipo polipoide. Esta paciente habría que realizarle la biopsia a ese nivel, porque los pólipos de endometrio y los pólipos de endocervix son también neoplasias benignas muy frecuentes, y macroscópicamente acá también plantearía el diagnóstico diferencial. Si alguien me quiere preguntar algo, pregúntenme. Bueno, entonces acá, otra vez, otra pieza de resección quirúrgica de una anexisterectomía total. El útero está abierto a través de la cara anterior, como se abre siempre, y acá lo que llama la atención es toda esta formación tumoral, exofítica, blanquecina, que en este caso compromete todo el espesor también, o por lo menos más del 50%, acá a nivel del fondo uterino tienen algo de miometrio conservado, y acá hay algo de endometrio que está bien hipotrófico. Fíjense que esto sería normal en una mujer posmenopáusica. El endometrio es apenas lineal, y después tenemos el miometrio, pero acá, bueno, tenemos toda esta formación tumoral, que si seguimos acá desde el fondo hacia los costados el miometrio, vemos que está todo reemplazado y ocupado por tumor. Entonces, otra vez, tenemos un caso de un carcinoma de endometrio, después veremos el tipo histológico con la imagen microscópica, y yo esta imagen se la puse para que vean bien acá el compromiso del canal endocervical. En este caso, el patólogo informa a nivel de la congelación que es un carcinoma de endometrio que está comprometiendo más de la mitad del miometrio, del espesor miometral, y además está comprometiendo también el canal endocervical. Entonces, en este caso, la conducta, si es quirúrgica, va a tener que ser una cirugía bien amplia. ¿Por qué? Porque una vez que compromete el canal endocervical, los linfáticos hacia los que se va a diseminar van a ser los mismos que en el cáncer de cuello uterino. Entonces, la resección quirúrgica del cirujano va a comprometer no solo la pieza, sino todos los ganglios de drenaje del cuello de útero, como si fuera un carcinoma de cuello, y del endometrio. Por eso es una cirugía mucho más compleja cuando está comprometido el cuello. Bueno, ¿y cuáles son los factores de riesgo? Mujeres mayores de 35 años, por supuesto, la menarca temprana y menopausia tardía, terapia de reemplazo hormonal, obesidad, nuliparidad, ingesta de tamoxifeno y anovulación crónica. Y acá estas dos diapositivas son medio reiterativas, pero muchos de los factores de riesgo, esto tanto la menarca temprana como la menopausia tardía, tienen que ver con la exposición a los estrógenos que tiene esta mujer. Entonces, a mayor tiempo de exposición estrogénica va a aumentar el riesgo de cáncer de endometrio. Por eso también ahí figura el tratamiento con tamoxifeno. El tamoxifeno es un estrógeno
que se va a utilizar en el cáncer de mama, y si bien a nivel mamario tiene un efecto antiestrogénico, ya cuando veamos mama vamos a ver que la mama cuando expresa receptores hormonales, receptor de estrógeno, es pasible de un tratamiento contra estos receptores. Y el tratamiento que se usa es el tamoxifeno, que si bien a nivel de la mama es antiestrogénico, provoca estimulación con cáncer de mama y con tratamiento de terapia de reemplazo hormonal, tienen más riesgo de hacer un carcinoma de endometrio. Después, la hipertensión es otro factor de riesgo, la obesidad también es un factor de riesgo, y la obesidad también va a tener que ver con la conversión periférica de los estrógenos. Ustedes saben que las mujeres obesas tienen un mayor tenor estrogénico, y por eso justamente hay mayor riesgo de cáncer de endometrio. En general, hipertensión, obesidad son factores de riesgo para el cáncer de endometrio. Y obviamente todo lo que el síndrome de ovario poliquístico también es un síndrome donde va a haber, justamente no va a haber ovulación, entonces va a haber un aumento del tenor estrogénico sin oposición progestacional, entonces también va a haber mayor riesgo. Bueno, y la edad avanzada, ¿no? En las mujeres, en general, el cáncer de endometrio es de las mujeres posmenopáusicas. El síntoma cardinal para la detección es el sangrado de la posmenopausia, que es lo que se llama, no es una sangre roja rutilante, sino se le llama agua de lavado de carnes, porque es un sangrado acuachento, podríamos decirlo, así medio acuoso, y cuando esto se mantiene en el tiempo, siempre hay que ir a estudiar el endometrio, sobre todo si la mujer suma otros factores de riesgo. Y acá habla también de antecedentes familiares, como es el síndrome de Lynch. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos cáncer de colon, el síndrome de Lynch correspondía al cáncer de colon hereditario no poliposo, y además el cáncer de colon va a poder, está asociado con cáncer de endometrio y con cáncer de ovario. Y el BRCA1 y BRCA2 los vamos a ver sobre todo cuando hablemos de cáncer de mama. Entonces son genes que pueden predisponer al cáncer de mama con más fuerza, pero también al cáncer de endometrio. Y como les decía antes, en relación a las piezas quirúrgicas que habíamos mostrado, hay dos tipos de cáncer de endometrio: el carcinoma endometrioide o tipo 1 y el carcinoma no endometrioide o lo que se llama tipo 2. El carcinoma de tipo 1 es el más frecuente, es el 70 al 80% de todos los cánceres de endometrio, y es el que va a estar asociado a obesidad y estados hiperestrogénicos. Por lo tanto, el carcinoma endometrioide va a ser el que esté precedido por la hiperplasia endometrial atípica. ¿Cómo se lo va a graduar desde el punto de vista histológico? Todos los cánceres ginecológicos en general se van a graduar según la FIGO y se van a estadificar también. Nosotros hasta ahora los cánceres que veníamos viendo siempre hablábamos del TNM. Ahora que estamos en gineco, sobre todo lo que es tracto genital inferior, las estadificaciones son las que rigen por la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología Oncológica. Tanto en el cáncer de cuello uterino, en el cáncer de endometrio, en el cáncer de ovario, o la vulva o la vagina, toda la estadificación y la diferenciación, digamos, tiene que ver con la clasificación de la FIGO. Así que ahí el TNM es parecido, pero lo dejamos un poco de lado en lo que es genital femenino. Entonces, según la FIGO, el cáncer de endometrio puede ser, según su estructura nuclear, bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado, es decir, G1, G2 o G3. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con la diferenciación glandular y con el grado nuclear. Cuando hay menos de un 5% de áreas sólidas, estamos en presencia de un carcinoma endometrioide G1 o bien diferenciado. Si las áreas sólidas abarcan menos del 50% del tumor, será un G2,
y cuando es más del 50% va a ser un G3. En general, el carcinoma tipo 1 es bien diferenciado y por lo tanto de bajo grado, G1 o G2. De los tipos histológicos, ustedes lo que tienen que conocer, que el más frecuente es el endometrioide, es decir, el que remeda la mucosa endometrial. Y presenta algunas mutaciones, este tipo de cáncer, que la más frecuente es la mutación del gen PTEN, que esto va a ser muy parecido cuando veamos los cánceres de ovario, cuando hablamos de tipo 1 y tipo 2, el PTEN es la mutación más frecuente en el carcinoma endometrioide o carcinoma tipo 1. Carras, PICA-CA también, pero el más frecuente es el PTEN, y obviamente tiene mejor pronóstico. También otra cosa que acá no está, es que se va a dar en mujeres, en general, posmenopáusicas, pero más jóvenes que el carcinoma de tipo 2. Carcinoma de tipo 2 es del 20 al 30% de todos los cánceres de endometrio. Se va a dar sobre todo en el contexto de una mujer por lo menos 10 años mayor que en el carcinoma endometrioide, y es opuesto al endometrioide. El endometrio va a ser atrófico, por eso la imagen que les mostraba, en general va a suceder sobre un endometrio atrófico, y en general va a ser pobremente diferenciado y de alto grado, G3 de la FIGO. El tipo más frecuente histológico va a ser el carcinoma seroso. Y las mutaciones más frecuentes, la P53, es la mutación más frecuente en el carcinoma tipo 2. Y obviamente tiene mal pronóstico si sumamos que es una mujer más grande y que además tiene un grado histológico más avanzado. Entonces, estos son los dos subtipos. Acá vemos algunos ejemplos, lo que les decía de la FIGO, Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, es la que rige las clasificaciones de los cánceres del genital inferior. Acá arriba y a la izquierda tenemos una imagen de un carcinoma endometrioide FIGO 1 o grado 1. ¿Por qué? Porque todas las estructuras vemos que forman glándulas. Va a ser más indiferenciado en la medida que pierde la arquitectura glandular. Acá hay algo de endometrio remanente, algunas glándulas remanentes, y el resto es toda la proliferación neoplásica. Recuerden nuevamente la forma de las glándulas, fíjense, estas remanentes conservan su forma redondeada, en cambio cuando hablamos de glándulas neoplásicas, ya las formas son bizarras, son lineales, son atípicas, y además hay una gran cantidad de densidad glandular en relación al estroma. Igual que acá abajo tienen un cachito todavía de endometrio conservado, fíjense la relación glándulo-estromal comparada con el tumor. Y acá tenemos un FIGO grado 3, en el cual, como les decía antes, hay más de un 50% del tumor que va a ser sólido. Entonces acá vemos planchas sólidas, pobremente diferenciadas, hay nucleolos bien evidentes, hay mucha anisocariosis, sabemos que estamos en endometrio y por eso podemos diagnosticarlo, si no es un tumor, al ser tan pobremente diferenciado, que es más difícil de diagnosticar. Y recuerden que los carcinomas tipo 1 en general vamos a ver como grado 1 y grado 2, y los tipo 3 en general como grado 3 con peor pronóstico. Y acá tenemos un ejemplo del carcinoma tipo 2, donde el subtipo histológico más frecuente es el carcinoma seroso. Cuando veamos ovario, vamos a ver que el tipo histológico de cáncer maligno más frecuente en el ovario es el carcinoma seroso. ¿Y por qué? Porque se parece mucho histológicamente. Yo esto se los digo para que ustedes puedan ir asociando. Fíjense, forma estructuras papilares, como se ve acá, como se ve acá. Estructuras papilares, a diferencia del endometrioide, que son más estructuras glandulares. Esto es bien con un aspecto papiliforme. Y si vamos a ver a mayor aumento de estas estructuras papilares, hay atipía citológica, como es lo que se ve acá. Es distinto a lo que veíamos en el endometrioide. Otro de los hallazgos que pueden aparecer son estas calcificaciones concéntricas, que es lo que se denominan cuerpos de samoma, que las vamos a ver en varios tumores.
En el carcinoma seroso son habituales tanto el seroso de endometrio como el seroso del ovario. Y recuerden, las mutaciones genéticas, si uno tiene dudas en este tipo de tumores, porque es pobremente diferenciado, uno, por ejemplo, podría hacerle una inmunomarcación con P53, y si es un carcinoma seroso, nos va a dar fuertemente positivo, a diferencia de un carcinoma endometrioide. Entonces, mujeres más grandes, peor pronóstico y obviamente más atipia citológica. Otra variante es el carcinoma de células claras, que es mucho menos frecuente que el seroso, y que las células se van a ver justamente con un citoplasma claro como vacío, a diferencia de este. Bueno, entonces, un poco para resumirles. Recuerden, tipo 1 y tipo 2. El estímulo estrogénico estaba presente en el tipo 1, donde la lesión precursora es la hiperplasia atípica. Recuerden que todos los estados de hiperestrogenismo son estados que predisponen a la hiperplasia endometrial atípica y al carcinoma endometrioideo tipo 1. Se va a dar en mujeres pre o perimenopáusicas. El grado tumoral va a ser bajo, la invasión miometral es variable. Como son tumores que en realidad presentan síntomas tempranos, porque el sangrado es un síntoma temprano, muchas veces estos tumores tienen muy buen pronóstico. El cáncer de endometrio, cuando se lo diagnostica en estadios tempranos, el endometrioide o tipo 1, tiene muy buena evolución y muy buen pronóstico para esas mujeres. Por eso el comportamiento es indolente. Y las alteraciones genéticas, la mutación del PTEN, la inestabilidad de microsatélites y mutación del KRAS. Recuerden, la inestabilidad de microsatélites lo veíamos en el síndrome de Lynch, o carcinoma colorectal hereditario no poliposo. Y acá lo vemos de vuelta. ¿Por qué? Porque justamente los pacientes con síndrome de Lynch también tienen predisposición al carcinoma de endometrio. Y por contraposición, el tipo 2, no hay un estímulo estrogénico, como en el tipo 1, se va a dar en mujeres 10 años más viejas, por lo menos, posmenopáusicas. La lesión precursora es el carcinoma endometrial intraepitelial, que no tiene relación con una epirestimulación estrogénica, tiene un alto grado tumoral. La invasión miometrial en general, cuando se presentan estos tumores, ya son avanzados. Los tipos histológicos es el carcinoma seroso y el de células claras, es agresivo y la mutación es la mutación del P53, la más importante. Bueno, y para estadificarlo, esto es simplemente información, pero no es necesario que ustedes se lo estudien de memoria. De nuevo, lo que se utiliza es la estadificación por la FIGO, y tenemos el estadio 1 cuando está confinado al cuerpo del útero, y después los diferentes, digamos, según compromete menos del 50 o más del 50% de la invasión miometrial, que eso es muy importante también para la estadificación, será 1A o 1B. En el estadio 2 ya va a haber compromiso del cuello uterino. En el estadio 3, extensión extrauterina, y ahí siempre hay que evaluar la serosa y los anexos, la vagina. Muchas veces las resecciones también comprenden el tercio superior de la vagina, igual que en el cáncer de cuello uterino. Los ganglios pelvianos o paraórticos, ganglios pelvianos positivos, y bueno. Y el 4, cuando hay ya extensión a órganos adyacentes, como es mucosa de la vejiga o del recto, o metástasis a distancia. Bueno, no sé si tienen alguna duda de lo que es patología preneoplásica de endometrio y cáncer de endometrio, o por lo menos les sirve de pantallazo para cuando lo vayan a leer ustedes. Pasamos al segundo caso. Es una mujer de 60 años que presenta una historia de 10 años de intenso prurito vulvar. Relata dificultad y dolor en el momento de orinar y con las relaciones sexuales. Vamos a ver el aspecto macroscópico de la vulva, vamos a ver la histología y tratar de llegar al diagnóstico histológico y las posibles complicaciones. Esta es la imagen de la vulva de esta paciente. Recuerden que relataba dolor,
Lo que acá llama la atención es la coloración, tiene una coloración blanquecina, brillante, y un aspecto como atrófico, ¿no? Fíjense que acá hay falta de pliegues vulvares, falta de pliegues de los labios, y acá directamente hay una placa blanquecina. Cuando uno tiene una lesión blanquecina, tanto sea en los órganos genitales como en la boca, se le llama macroscópicamente leucoplasia. Leuco es de blanco y plasia, no sé, forma creo que es. Entonces, es una formación blanquecina, a esto se le denomina leucoplasia. Podríamos decir que hay una leucoplasia vulvar con ciertas características clínicas de tiempo de evolución y de dificultad, y cuando llega a un extremo, digamos, como en este caso, donde hay falta de labios directamente, prácticamente hay una estenosis del orificio vaginal, uno podría incluso hablar de lo que se denomina craurosis vulvar. Si uno realiza una biopsia, recuerden que la vulva es un órgano diferenciado, pero va a estar recubierto por piel, así que esto, lo que vamos a ver a nivel histológico va a ser una biopsia cutánea, en la cual tenemos la epidermis, que está un poco adelgazada esta epidermis, podríamos decir que está algo atrófica. Hay cierta hiperkeratosis, que esto tiene que ver incluso con la imagen blanquecina que veíamos, igual que lo que veíamos también cuando veíamos pene, ¿no? Esas lesiones blanquecinas tienen que ver con la hiperkeratosis. Entonces, esto le daría el color. Está adelgazada la epidermis. Por debajo de la epidermis, en la dermis, inmediatamente la dermis superficial, vamos a ver que acá lo que predomina es que hay una falta de células, y esto es una capa de esclerosis, ¿no? Hay un colágeno denso que está en la dermis superficial, hay algunos vasos, nada más, y por debajo hay un infiltrado, que está un poco clara la foto, por eso no lo ven bien, pero es un infiltrado de tipo crónico y que característicamente tiene esta forma en banda, ¿no? Ahora en otra foto lo vamos a ver mejor. Es entonces una epidermis atrófica con una dermis superficial esclerótica, por este aumento del tejido colágeno, y subyacente a esa área de esclerosis tenemos un infiltrado inflamatorio en banda, de tipo crónico. Ya con eso uno puede definir el diagnóstico en ese contexto clínico. Otra vez, esto es para resaltarles que en la otra imagen no se veía bien. Acá el infiltrado en banda es lo que denominamos infiltrado de tipo liquenoide. Esto lo vamos a ver cuando vean piel. De acuerdo a cómo se dispone el infiltrado inflamatorio, vamos a clasificar las diferentes dermatosis. Y en este caso, cuando el infiltrado inflamatorio de tipo crónico se dispone en banda, es lo que se llama infiltrado liquenoide. Entonces, estaríamos en presencia de una enfermedad liquenoide. Y genéricamente hay patología vulvar, que es lo que se llama distrofias vulvares o patología cutánea vulvar, y las dos más características que tienen, digamos que particularmente comprometen la vulva y que no se ven en otro lugar de la economía, son el líquen escleroso y atrófico y la hiperplasia epitelial vulvar. Es más frecuente el líquen escleroso y atrófico. Se va a dar sobre todo en las mujeres posmenopáusicas, las dos. A veces pueden presentarse formas mixtas de líquen y de hiperplasia epitelial, y lo importante de esto es que pueden asociarse a lesiones displásicas, que es la neoplasia intraepitelial vulvar, o VIN, como lo llamamos genéricamente, y a carcinoma de vulva. Entonces, esta discrasia o distrofia vulvar es un líquen escleroatrófico, o líquen escleroso y atrófico. No sé si lo dijimos, pero en el pene también se puede presentar. Allí toma el nombre de balanitis serótica, obliterante,
¿Por qué? Porque lo que se ve es lo mismo, hay un adelgazamiento de la epidermis, hay una esclerosis del colágeno de la dermis superficial y hay un infiltrado liquenoide. En el hombre se llama balanitis serótica obliterante y en la mujer toma el nombre de líquen escleroatrófico. La importancia de estas lesiones es que pueden asociarse a transformación carcinomatosa. Esta mujer continúa sin tratamiento, 5 años después nota una placa sobrelevada y parduzca. Entonces acá estamos en presencia, esto es una lesión, es a mayor aumento, una toma de la lesión, una placa eritematosa sobrelevada, ya en este caso, pero que para ustedes vean, sigue asentando en una leucoplasia. Esta lesión blanquecina con disminución de los pliegues vulvares es lo que de base tiene esta paciente, que es un líquen escleroatrófico, que ella nota, esto sigue sin tratamiento, tampoco tiene muchos tratamientos el líquen, pero la presencia de estas lesiones sobreelevadas, que en el contexto de una mujer con una distrofia vulvar, nos tienen que hacer sospechar de una transformación carcinomatosa. Y esta es la biopsia de esa lesión en este momento. Es diferente a lo que nosotros veíamos. Acá el epitelio deja de ser un epitelio atrófico, aplanado, sino que es un epitelio acantósico. Hay un aumento del espesor del epitelio, y lo que más llama la atención es la desorganización. No mantiene las capas normales, sino que aparecen células desordenadas en todos los estratos, con marcada tipía citológica. Entonces acá ya estaríamos en presencia de una evolución o de una asociación de esta distrofia vulvar y en presencia de una neoplasia intraepitelial vulvar o VIN. VIN, que se lo llama diferenciado, ¿por qué? Porque se origina en una discrasia vulvar, en una distrofia vulvar. Vamos a ver que hay otro tipo de VIN. En este caso es un VIN diferenciado, es el VIN de las mujeres viejas y que puede predisponer, si esto continúa evolucionando e infiltra, al carcinoma epidermoide de la vulva. Entonces, es la evolución, digamos, de este tipo de lesiones. Si bien el cáncer de vulva es poco frecuente, sería una de las vías de evolución, una distrofia vulvar, en este caso un líquen escleroatrófico, que desarrolla una neoplasia intraepitelial vulvar o VIN de alto grado o carcinoma in situ ya sería. De tipo diferenciado que se le llama. Acá otra vez hay displasia severa, ¿por qué? Porque compromete todo el espesor del epitelio. Antes también se llamaba VIN 1, VIN 2 y VIN 3, que es lo mismo, la misma clasificación que se usaba para el cuello de útero. Ahora se lo llama VIN de bajo grado y VIN de alto grado. En este caso, este tipo de VIN, que es el VIN diferenciado, no está asociado a infección por HPV, que es el otro tipo de VIN que podemos observar. Entonces, este es el de las mujeres viejas, asociado a distrofia vulvar, líquen escleroatrófico o VIN diferenciado. Fíjense la tipía citológica importante que se observa en este campo. Hay muchas mitosis, hay falta de maduración y compromete todo el espesor del epitelio. Bueno, los diagnósticos los fuimos diciendo, ¿no? Las distrofias con el líquen a la cabeza, seguida por una neoplasia intraepitelial vulvar no asociada a HPV o VIN diferenciado. Presentamos otro para ir dejando todos los conceptos de la vulva. Mujer de 31 años que presenta una historia desde hace 6 meses de aparición de lesiones verrugosas en perineo, perianales y vulvares. Vamos a ver la imagen macro y microscópica y, bueno, después responderemos las preguntas. Como veíamos en la imagen anterior, ¿no? Acá hay conservación de los pliegues, están los labios menores, el orificio vaginal,
Y lo que llama la atención acá es la presencia de estas lesiones múltiples, sobreelevadas. Acá están a nivel de los labios mayores, en el introito, labios menores, acá también, perianales, son sobreelevadas, verrugosas, estas excrescencias, y en una mujer joven, ¿no? Entonces, esto macroscópicamente ya uno podría dar una definición justamente por esta forma verrugosa, polipoidea, con esta localización. Uno podría decir en principio, después habrá que ver la imagen histológica, pero que se trata de condilomas acuminados. ¿Por qué? Por la forma. La forma es condilomatosa, que es esta forma tipo coliflor, y verrugosa. Entonces, en principio, al ser múltiples también y por la localización vulvar perianal, es condilomas acuminados. Pueden tener diferentes características, en este caso son más recientes, por eso tiene este aspecto más brillante, más mucoide si se quiere, y acá ya está más queratinizado. Entonces tienen este aspecto de condiloma más viejo, ¿no? Más queratinizado, más blanquecino, tiene que ver con la imagen histológica que vamos a ver en cada uno de ellos. Recuerden que la lesión condilomatosa, en principio, esta es la imagen histológica, fíjense, tiene hiperplasia o acantosis o hiperplasia epitelial, acantopapilomatosis. ¿Por qué? Porque las papilas dérmicas también se estiran. Acá otra vez, acá estaríamos como en un área de ese condiloma o verruga, que se le llama. Bueno, esta foto está fea, pero acá lo que se ve bien es la papilomatosis. Fíjense los ejes conectivos vasculares revestidos por este epitelio, que es un epitelio acantósico. Acantósico, ¿qué quiere decir? Que está aumentado en el número de capas, está ensanchado, eso es la acantosis epitelial. Hay también papilomatosis, como vemos acá, y tendremos que ir a ver qué tipo de epitelio va a estar revistiendo esta lesión. Y acá lo tenemos. Acá observamos que si es un área mucosa de la vulva, acá tenemos capa córnea, entonces esto es lo que se llama paraqueratosis e hiperqueratosis. Hay un aumento de la capa córnea y hay capa córnea en el lugar donde no debiera haber. Eso es paraqueratosis e hiperqueratosis. Y también hay núcleos dentro de la capa córnea, que es lo que se observa acá. Hay una hiperplasia o acantosis del epitelio. En general va a haber hiperplasia de la capa basal del epitelio en este tipo de lesiones. Y otro de los hallazgos característicos es la coilocitosis, que va a ser la presencia de células binucleadas, con núcleos grandes, con un halo perinuclear, y que la vamos a encontrar sobre todo en las capas superiores de la lesión. Entonces, con estas características, nosotros ya podemos definir que se trata de una lesión por el virus de papiloma humano, o virus de VPH o HPV, y que constituye entonces condilomas virales acuminados genitales. Los condilomas en general van a ser producidos por los virus de bajo riesgo, pero a veces las lesiones uno tiene que muestrear exhaustivamente, porque los virus de alto riesgo también pueden dar estas lesiones condilomatosas y pueden evolucionar también a lesiones de mayor grado. Entonces, con lo que tenemos hasta ahora, uno podría decir que son condilomas virales acuminados genitales múltiples en una paciente joven sexualmente activa. Pero seguimos muestreando y en un sector aparece esto. Cuando los condilomas son extensos y también de acuerdo a las características clínicas del condiloma, uno tiene que muestrear bien
para descartar que no haya áreas donde aparece esta atipía citológica. Fíjense la desorganización. El epitelio es muy oscuro, podríamos decir, muy azul, y esto se debe a la alta densidad de núcleos que tiene este epitelio. Hay acantosis, como veíamos antes, pero acá ya hay displasia, hay desorganización. Y la displasia va a estar comprometiendo todo el espesor del epitelio. Entonces, si hay cambio displásico, hay cambio neoplásico, podríamos definirlo como una neoplasia intraepitelial vulvar, pero asociado al HPV, que es lo que se llama VIN clásico. Antes se llamaba VIN diferenciado, al VIN de las viejas, que veíamos antes, y el VIN indiferenciado al VIN asociado al HPV, pero eso de indiferenciado como que suena a una lesión más maligna, entonces ahora se lo llama VIN clásico, que es el de las mujeres jóvenes y que va a estar asociado al virus de HPV. Y el VIN diferenciado, que es el de las mujeres viejas, que no está asociado al HPV y que en general coexiste con las distrofias vulvares. Otra vez, también les repito que como es una lesión asociada al HPV, ahora se lo llama VIN de alto grado y VIN de bajo grado. Antes se lo llamaba VIN 1, VIN 2, VIN 3, de acuerdo a cuánto comprometiera del espesor del epitelio. Y si alguno vio la clase de cuello uterino y nosotros tenemos una biopsia de vulva que nos plantea si es un VIN de alto grado o si no, lo que es preneoplásico es el VIN de alto grado. ¿A alguno se le ocurre qué marcador podríamos utilizar acá para definir si es alto grado o bajo grado esta lesión? Si nos generara sospecha, si nos generara duda, ¿no? En este caso no hay mucha duda, pero si uno estuviera ahí pensando si es un VIN de alto grado o de bajo grado. ¿Las proteínas víricas? No vírica, pero que es gestionada, digamos, por el virus. Sí, ¿se acuerdan qué proteína es? Forma parte del ciclo celular y está aumentada cuando hay una infección por HPV ya preneoplásica, que es la proteína, la P16. No sé si... Bueno, la P16 es la proteína que uno puede dosar por inmunohistoquímica y que cuando es positiva en todo el espesor del epitelio nos habla de que se trata de una lesión de alto grado. Es lo que llamamos HSIL en el cuello uterino, acá sería un VIN de alto grado. Y eso es porque las oncoproteínas virales inactivan a RB y a P53, y el P53 va a ser regulado a su vez por la P16, que lo va a estimular, y como P53 no está actuando, va a aumentar la P16 en estas lesiones donde ya son oncogénicas, y se va a sobreexpresar a nivel de la inmunohistoquímica. Si quieren el jueves charlamos un poquito de eso, que es importante también, porque lo vamos a encontrar no solo en el cuello uterino, sino como les decía la clase pasada, que todas las lesiones del tracto anogenital inferior que tengan que ver con el HPV se van a clasificar de la misma manera y para todas vamos a tener como herramienta la proteína P16 para poder decir si es de alto grado o bajo grado. Como les decía cuando hablábamos de pene, que estaba el PEIN de alto grado y el de bajo grado, acá en la vulva es el VIN, en el cuello va a ser el SIN y en la vagina el VAIN, pero todo tiene que ver con eso, con la nomenclatura de estas lesiones asociadas al HPV. Y dentro de ese consenso de este tipo de lesiones se prevé utilizar la proteína P16 para definir si es de alto grado o bajo grado una lesión. Entonces, en este caso, si tuviéramos dudas, sería una herramienta que podríamos utilizar. Bueno, diagnóstico entonces, el primer diagnóstico, lo fuimos diciendo, era un condiloma viral acuminado por HPV,
que cuando uno hace un muestreo extenso, vamos a estar en presencia de una neoplasia intraepitelial vulvar de alto grado o BIN usual asociado al HPV. BIN clásico, perdón. Bueno, y esta es la clasificación entonces actual de las neoplasias intraepiteliales vulvares. El ISSBD, se ve mucho, es la Sociedad Internacional de Enfermedades Vulvares, todo tiene su sociedad, digamos, y en el 2015 la clasificación queda así, como lesión intraepitelial escamosa de alto grado, o HSIL o BIN, el BIN tipo común, que es el BIN asociado al HPV, o BIN clásico que se le llama, que es el de las mujeres jóvenes, y la neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada, que es el BIN diferenciado, o BIN de las mujeres más viejas, como decíamos. Entonces, para aclararles un poco, son dos tipos de BIN, uno asociado al HPV y otro que no está asociado. El asociado al HPV es el tipo usual y el no asociado es el BIN diferenciado. Hay claras diferencias en la edad. El BIN clásico se va a dar sobre todo en mujeres jóvenes, entre los 20 y los 40 años. Siempre vamos a notar la presencia de HPV. Puede haber condilomas, la citología, digamos, de Papa Nicolau puede ser anormal, justamente por la presencia de efecto viral. Tiene que ver en su etiología el tabaco, la inmunodepresión también. Puede haber múltiples focos por esto de las características del virus, que puede ser multifocal. Puede tener asociadas otras lesiones del tracto genital, como es, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino o el cáncer de vagina. No se asocia con dermatosis inflamatorias, como es el líquen escleroatrófico y la hiperplasia. El pronóstico es favorable y las moléculas van a ser la integración de la P16 y P14. Esto es lo que decíamos, la visualización por medio de la inmunohistoquímica de la P16, es la que más se usa. Y el que no se asocia al HPV se va a dar en general en mujeres de más de 40 años, mujeres, yo digo viejas, por ahí está mal, pero mujeres grandes. No se asocia a HPV, no hay condilomas, la citología no tiene alteraciones, el hábito tabáquico es relativo, no tiene mucha asociación, no se asocia con HIV, hay un único foco lesional que en general está asociado a un área de una dermatosis o una discrasia vulvar. El pronóstico es desfavorable porque en general puede tener asociado un carcinoma epidermoide y a veces puede tener mutaciones de la P53. El líquen no se sabe bien cuál es la base etiopatogénica. Es una dermatosis inflamatoria o discrasia vulvar que sí se sabe que se va a asociar con el cáncer de vulva invasor y con el BIN, este tipo de BIN. Bueno, y esta sería la evolución, digamos, librado al azar. Cualquiera de los tipos de BIN pueden dar este tipo de lesión, que acá ya tenemos una lesión ulcerada, una lesión sobreelevada, con otro foco en el otro labio. En general, es distinto a lo que veíamos antes, tanto en el BIN, tanto en el clásico como en el usual. Acá ya vemos pérdida de sustancia y vemos un área de necrosis. Esto sí tiene el aspecto de un carcinoma de la vulva. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? En general es de mujeres grandes, posmenopáusicas, bajo nivel socioeconómico, historia de distrofia vulvar, las leucoplasias, esto macroscópicamente leucoplasias, pero histológicamente líquen. A veces se asocia con otras enfermedades de transmisión sexual, y este tiene que ver sobre todo con el BIN asociado al HPV. Fíjense que como factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino siempre van a aparecer también otras lesiones, otras enfermedades de transmisión sexual, y tiene que ver sobre todo con la promiscuidad más que nada, ¿no? Y relaciones no cuidadas, con eso tiene que ver. Diabetes, hipertensión y obesidad, antecedentes de neoplasias en zonas próximas a la vulva, y el tabaco,
como en la mayoría de los cánceres, vemos que en el cáncer de vulva, también en las mujeres fumadoras, es mucho más frecuente que en las no fumadoras. Y hay dos tipos de cáncer vulvar, por esto que veníamos diciendo hasta ahora. Uno va a ser el de las mujeres jóvenes, que es raro. Les vuelvo a repetir, en general la lesión puede, si es un condiloma viral acuminado, puede tener un tratamiento ya sea médico, con ciertas cremas como es el iniquimod y otros reguladores del ciclo celular, o la resección quirúrgica, o sea, es raro en una mujer joven el cáncer de vulva. Bueno, pero podría llegar a darse si hay un BIN, una neoplasia intraepitelial vulvar, de esto que decíamos usual, que en general histológicamente pueden ser basaloides o verrugosos, y el más frecuente, el otro tipo de cáncer de vulva, es el de las mujeres añosas, que no tiene relación con el HPV, que en general tiene lesiones distróficas y sobre todo el líquen escleroatrófico y en áreas adyacentes al tumor, como en el caso que veíamos. Los tipos histológicos, la mayoría van a ser carcinomas epidermoides en la vulva, casi el 90%. Pero esto simplemente es para que ustedes recuerden que, como es piel, podemos tener otros tipos de tumores, y el melanoma es el segundo en frecuencia. Y se ven cada tanto algún melanoma, que son en general, el melanoma es una neoplasia maligna de los melanocitos, y que son tumores muy agresivos, y hay que estar atento cuando hay cambios en la coloración, cuando hay mayor pigmentación, a que no sea un carcinoma epidermoide, puede ser un melanoma. Y bueno, y hay otros tumores en la vulva también, los sarcomas, que si bien en la mujer adulta son raros, en las niñas, uno de los, el tumor vulvar más frecuente va a ser un sarcoma, que es el rhabdomyosarcoma botrioides, que puede partir de la vagina o de la vulva, lo vamos a ver emergiendo en la vulva, y es una lesión que en las niñas va a ser la más frecuente. Después hay otros como el carcinoma de células basales o algún adenocarcinoma que tenga que ver con estructuras glandulares propias del órgano, como las glándulas de Bartolino, pero son muy, muy raros. Por lejos, el carcinoma epidermoide es el más frecuente. Acá tenemos una imagen para que ustedes lo contrasten con lo que veíamos en los BIN, que estaba siempre limitado al epitelio, no infiltra. El BIN es un carcinoma in situ, entonces no va a ir más allá de la membrana basal, no va a atravesar la membrana basal. En cambio, cuando hablamos de un carcinoma epidermoide infiltrante, fíjense, acá podríamos tener una membrana basal, acá hay una lesión hiperqueratósica, fíjense, todo esto es queratina, por lo tanto es un carcinoma epidermoide bien diferenciado, porque tiene mucha formación de queratina, y acá vemos hacia abajo, metiéndose ya en el estroma, nódulos de carcinoma epidermoide. Quiere decir que ya es un carcinoma epidermoide infiltrante. Veremos si hay o no efecto viral, y eso nos va a ayudar, ya a esta altura no ayuda de mucho, ¿no? Porque es un carcinoma invasor, pero sí, en general, cuando está asociado con efecto viral, va a tener mejor pronóstico que el BIN, que cuando está asociado a una distrofia vulvar. En eso nos puede servir. Y bueno, esto otra vez para que recuerden que la estadificación es la estadificación de la FIGO. Esto a ustedes mucho, ni a mí tampoco, pero bueno, que vamos del carcinoma in situ a los diferentes estadios de acuerdo a si está limitado a la vulva, si ya compromete perineo, si compromete órganos adyacentes o si va a presentar metástasis. Entonces, simplemente para que recuerden que acá no es el TNM, sino que es la FIGO, y lo importante es que la vulva, como la mayoría de los carcinomas, como cuando hablábamos de generalidades lo decíamos, va a tender en primer lugar a diseminarse localmente y a comprometer las estructuras ganglionares. Entonces, lo primero que se tiene que estudiar son los ganglios adyacentes, los ganglios de drenaje
de la vulva cuando uno estudia el tumor y sus probables sitios metastásicos. A veces se utiliza en la vulva el ganglio centinela, esto es ver cuál es el primer ganglio al que drena ese tumor y hacer el estudio de ese ganglio, porque cuando se hace una vulvectomía radical son cirugías realmente muy, muy cruentas, entonces se intenta hacer conservación y sobre todo de los ganglios, ¿no? Porque si no a veces las pacientes realmente es muy cruento y los lechos quirúrgicos son tremendos y es peor, digamos, la cirugía que otra cosa. Así que, bueno, creo que esta es la última diapositiva. Sí, ahí volvimos al principio. No sé por qué se pasa solo. Bueno, quisiera ver si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo. Se quedaron mudos. Y ahí yo no puedo salir. ¿Alguna duda, chicos?